Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 9. Ya 9 episodios. Qué chévere. Mi nombre es Andrés y gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo para que más personas puedan escuchar el mensaje de Dios. Sé que este episodio tenía que salir la semana pasada y les pido mil disculpas, pero estaba un poco abrumado con esto de los estudios y estaba haciendo un mini proyecto. El domingo pasado estuve sirviendo todo el día en mi iglesia y así que dije, no, este viernes tiene que salir y bueno, manos a la obra. Así que vamos a darle de una. El episodio de hoy, por mucho, va a estar buenísimo. Estoy emocionado. Tengo lista aquí mis notas, mis lecturas. Sí me costó un poco armarlo porque hay bastantes cosas de qué hablar acerca de esto. Como puedes ver, el título se llama Ver para Creer. Así que te sorprendería la cantidad de veces en las cuales he luchado con las dudas. En todo sentido, ¿no? Soy de las personas que se pregunta ¿qué hubiera hecho si hubiera dicho esto? ¿Y por qué no hice esto? Y algo así, ¿no? Y es algo que no sé si es parte de mi perfil psicológico o algo por el estilo, pero es algo con lo que ya no sé, me acostumbré a vivir. Y la verdad es que yo nací desde muy pequeño en un ambiente cristiano. No fui a escuela dominical y adolescentes, campamentos, conciertos y todo lo que lleva, ¿no? Convivir en una vida cristiana. Pero el fundamento de mi fe no se basa en eso. ¿Por qué? Porque sí es verdad que si tú naces en un ambiente, no sé, religioso y de alguna manera heredas la fe de tus padres y te la enseñan, eso en algún momento no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitas cuestionarlo. Necesitas cuestionar para saber por qué crees lo que crees y por qué haces lo que crees. Creer que el Dios Todopoderoso se convirtió en un bebé, usó pañales y que una pareja de esposos que no habían tenido nada iban a ser papás. Y luego que el lugar más recóndito del planeta como Nazaret fue el hogar del Hijo de Dios por 30 años. Luego pensar que el Hijo de Dios tuvo que aprender a caminar, que dependiera en todo momento de su madre para ser alimentado, cuidado y hasta saciado. Cómo este niño se convirtió en un adolescente y ver los cambios en su cuerpo, cómo le cambiaba su voz. Según la costumbre judía, a los 13 años tenía que ir al templo y recitar la Torá. Y bueno, era su Torá. Aprender un oficio que su padre aquí en José le enseñó a ser un carpintero. Después, ya cuando creció, iniciar esta aventura de convertirse en maestro, reclutar discípulos, convertir el agua en vino, calmar la tempestad, sanar enfermos, echar fuera demonios, multiplicar los panes y peces, entrar a un cementerio y llamar a un muerto que salga de su tumba. En fin, en algún momento también tuve mis dudas acerca de todo eso. Claro que sí. Porque de una u otra manera, si tú no dudas, si no te cuestionas lo que tú crees, lo que haces, tu práctica, entonces nunca vas a ir al siguiente nivel de tu fe. No vas a poder madurarla. Y algo que me encanta que dicen es que la fe no es el abandono de la razón. No creemos irracionalmente. Una fe madura cree basada en algo que ha encontrado. Ciertamente hay algo de incertidumbre,
porque no sería fe. Y hay personas que dicen, no, yo creo a como sea y está bien. Pero si tú tienes tus dudas, si te has cuestionado varias cosas, bienvenido. No estás excluido. Yo también pasé y a veces tengo unas cosas que cuando estoy leyendo, ¿y esto? Pero no te preocupes, estás en el lugar correcto. La mesa está servida para todos. Siempre que hablamos de Jesús, indiferentemente, bueno, a menos que seas no sé, un extremista, pero siempre que se habla de Jesús, nadie tiene problemas con él, ¿ok? Lo consideran un buen hombre, la manera en cómo vivía por otros, el amor y todo eso, ¿no? La bondad que nos invita a vivir. Nadie tiene problemas con eso. Es más, casi nadie puede refutarlo. Pero decir que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando de otras ligas, dirían. Decir que tiene poder para perdonar pecados es otra cosa, y esa principalmente fue una de las cosas por las cuales los judíos lo llevaron a la cruz. ¿Dónde iba a terminar todo esto? ¿Dónde terminaría toda esa aventura de Jesús? ¿Acaso se acabaría en la crucifixión? No. Mi amigo, la crucifixión fue la bisagra que abrió la puerta a lo que hoy llamamos el Evangelio. Esta es la historia de nuestra piedra angular, de que por qué creemos lo que creemos. El Evangelio, el cristianismo, se basa en la historia de un hombre que estuvo muerto y luego dejó de estarlo. Un hombre que se desenterró a sí mismo, que movió la piedra que tapaba su tumba. Estuvo muerto por 3 días, su corazón había dejado de latir. Pero el tercer día comenzó a bombear sangre. Me imagino, estoy seguro que se dibujó una sonrisa en su rostro y dejó aquel sepulcro. ¿Y qué tal si lo leemos? ¿Qué tal si estamos en Juan, capítulo 19, versículo 38 y 41? Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. Y adivinen quién estaba ahí con él. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y ese huerto, un sepulcro nuevo. En él todavía no se había sepultado a nadie. Mientras caía el sol del viernes, colocaron al Hijo de Dios en una tumba de Jerusalén. Y es interesante, ¿por qué? Porque de todos los que le seguían, todos huyeron. Pero ¿quiénes estaban ahí? Al final estaban los que le seguían en secreto. Los que en algún momento dudaron. Porque sí, tenían que haber renunciado a todo lo que tenían, a su posición, pero en el momento más difícil, cuando todos huyeron, ahí estaban José y Nicodemo. Así que José y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús para ser enterrado. Y según la costumbre judía, ellos tenían... el cuerpo tenía que ser vendado de cierta manera. Imagínate como una momia, ya, un vendaje así súper fuerte. Tenía que pasar la venda por debajo de su quijada para que su boca no se pueda abrir.
y luego ponían sobre su rostro una especie de toalla, bien llamado sudario. Lo interesante es que la cantidad de especies que traían las especies para que cuando el cuerpo comenzara a descomponerse, no oliera tan mal. Y esta vez hacía un efecto de que las especies hacían que el vendaje se endureciera, a fin de que quedara como un cofre, como un capullo, ¿verdad? Pero la cantidad de especies que había traído Nicodemo era suficiente para enterrar a un rey. Así que vamos a leer Juan 20. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Habían pasado 3 días desde la crucifixión. Jesús había prometido que resucitaría el tercer día. Sin embargo, nadie le creyó. Si pudiéramos de alguna manera examinar el liderazgo de Jesús hasta ese momento, podríamos decir que Jesús había fracasado. ¿Por qué? Porque todos en su último momento, en su lecho de muerte, nadie le acompañó. Todos habían olvidado de él, habían huido. Sin embargo, María Magdalena lo fue a ver cómo estaba su maestro. El viernes era el día 1, el sábado el día 2. La noche del viernes había sido silenciosa. Seguramente el sábado fue triste. Me imagino que el viernes hubo una fiesta. Los demonios bailaron, creyendo que habían triunfado. El sábado probablemente se dieron un banquete. Pero el domingo al tercer día, en las primeras horas del amanecer, en el corazón de la tumba de José de Arimatea, el corazón de Jesús comenzó a latir. Los ángeles en el cielo hicieron fiesta. Imagino que sonaron sus trompetas y desenvainaron sus espadas y gritaron: bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente cuando me toque el día le preguntaré, no sé, déjame ver esa escena. Pero vamos a seguir contando lo que sucedió después, ¿no? María Magdalena vio la tumba vacía y supuso lo peor, pensaba que se habían robado el cuerpo de Cristo. Entonces, rápidamente fue donde estaban los discípulos y le avisó a Pedro y a Juan. Y estos comenzaron a correr hacia la tumba. Juan describe que él corría más rápido que Pedro. Seguramente, no sé, hacía CrossFit o algo por el estilo. Bastante modesto Juan, ¿no? Se describe como el discípulo amado y luego tuvo que poner que era más rápido que Pedro. Me da risa. Entonces, sin embargo, Juan llegó primero al lugar donde estaba la tumba y vio los vendajes, pero no entró. Pedro, un poco más atrevido, quizás ya sabemos cómo era el carácter de él, entró y se dio cuenta que estaban ahí las vendas que habían envuelto el cuerpo y estaba el sudario doblado a un lado. Y es interesante porque sí es verdad que tenemos que leer la Biblia, pero también hay que fijarnos en los detalles, porque es interesante cómo después de 20 capítulos Juan nos cuenta cuál es el momento exacto en el que él creyó en Jesús. No fue cuando convirtió el agua en vino. No fue cuando sanó a un enfermo,
aún ciego? ¿No fue cuando calmó la tempestad? Sino más bien fue en ese momento. Juan 22. Juan y Pedro corrieron hasta el cementerio. Juan era más rápido, Pedro era más atrevido. Entró en el sepulcro y salió desconcertado. Juan entró en el sepulcro y salió creyendo. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. En el versículo 8 dice, vio y creyó. Al parecer, este verbo, creer, es uno de sus palabras y sus verbos favoritos. Como dato aparte, lo usa unas 88 veces en su evangelio. 2 veces más que Mateo, Marcos y Lucas combinados. ¿Sabes por qué? Porque creer significa más que una simple creencia, significa depender de y confianza en. Pero ¿qué fue lo que Juan encontró en esa tumba que hizo que creyera en él? Juan no había visto el rostro de Jesús, ni escuchado la voz, ni había tocado el cuerpo de Jesús. Todo esto vendría después, pero en ese momento nada de esto había ocurrido. Pero él nos dice que vio y creyó. ¿Y qué fue lo que vio? Y aquí lo que Juan nos dice, junto con Pedro, vio los lienzos puestos allí. Está en Juan 25. Juan usó el término griego para poner, lo que significa doblar. Estaban doblados. O en sus pliegues originales. El cuerpo no estaba, pero las ropas parecían inalteradas. Las vendas perfumadas estaban exactamente como José y Nicodemo las habían dejado el viernes por la noche. Pero con una excepción evidente, que Jesús no estaba en las vendas. Entonces, Juan miró aquel caparazón. Imagínate aquel cofre hecho de vendas, intacto, inalterado, pero vacío. Y luego, una toallita que usaban para cubrir su rostro estaba doblada a un lado de las vendas. Juan no necesitó nada más. Seguramente le pidió un codazo y le dijo, Pedro, Pedro, Jesús resucitó. Cumplió lo que dijo que tenía que haber hecho. Pero Pedro quizás, no sé, se mostró diferente. Y es que, en mi parecer, Pedro, de alguna manera, estaba decepcionado de Jesús. ¿Por qué? Porque al final creo que Pedro, de todos, era el que no le entendía muy bien. A la final tenía ese deseo, ¿no? De que algún día iban a reclutar tantas personas que se iban a rebelar y iban a derrocar el imperio romano y gobernarían juntos con Jesús y los 12, ¿no? Menos Mateo, porque le cargaba bronca. Porque era cobrador de impuestos. Pero Pedro, al ver todo esto, se queda asombrado y es más, ¿quién no? Porque, siendo sinceros, el evento de la resurrección de Jesús es algo inusual. Y este evento, precisamente, y si tú tienes esas preguntas, si tú tienes esas dudas, ok, vamos poniendo la evidencia sobre la mesa. En primer lugar, ¿quién pudo haber hecho eso? Si alguien se hubiera querido robar el cuerpo, un profanador de tumbas o algo por el estilo, ¿por qué molestarse en dejar las vendas intactas? ¿Por qué molestarse en doblar el sudario y dejarlo al lado?
no lo sé, no es muy creíble. Y segundo, es que los romanos, Herodes, había pedido una guardia. Cerca de 16 soldados estaban cuidando eso. La roca era enorme. Y ellos, sinceramente, con palos y piedras y espadas contra romanos sumamente entrenados para la batalla, ¿no? Con escudos de metal y armaduras y todo eso, no creo que haya sido viable. La segunda postura o la segunda, no sé, lo que nos lleva es que los romanos robaron el cuerpo o que los judíos robaron el cuerpo. Lo desaparecieron para que los discípulos no puedan cogerlo y argumentar que resucitó. Pero si esto hubiera sido cierto, cuando inició el cristianismo, en Hechos, en el momento que Pedro estaba hablando acerca de todo lo que había sucedido, de que Jesús había resucitado y todo eso, sencillamente hubieran sacado el cuerpo, aquí está, y hubieran detenido esto, ¿no? Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no presentaron el cuerpo? Una de las otras teorías es que antiguamente, siempre que se iniciaba un movimiento religioso o algo parecido al cristianismo, siempre estaban en busca de poder o algo parecido. Y la verdad es que si vemos la vida de los discípulos, ninguno, lejos, o sea, tenían otro tipo de poder, sí, pero lejos de buscar algún poder político, fueron perseguidos. Historiadores como Josefo y Eusebio hablan acerca de que Pedro fue crucificado con su esposa de boca abajo. ¿Y por qué llegar a ese punto por una mentira? No entiendo. ¿Por qué llegar a ese punto de persecución, de muerte, argumentando una mentira? Y otro punto de vista, o otra teoría es que, y la última, ¿y si Jesús realmente resucitó? Mi querido amigo, la evidencia de la resurrección es tan fuerte que no da espacio que puedas dudarla, excepto por dos razones. La primera es sí, porque quizás te cierres tu mente a eso, ¿no? Porque es un evento inusual, es algo que no sucede. Y la segunda es que si Jesús resucitó, entonces debo cambiar mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, entonces es quien dijo que era: el Hijo de Dios. Mi querido amigo, más adelante, a Tomás le narran, ¿no?, lo que sucedió, que después de eso ellos estaban reunidos en un cuarto a puertas cerradas y Jesús se les presentó en medio, dijo peace, y todos tenían miedo. ¿Por qué? Porque lo habían traicionado, lo habían dejado solo, y entonces, ¿y ahora qué nos va a hacer? Pero sin embargo él les dijo paz. Y Tomás no había estado en esa primera instancia, y él dijo, ¿sabes qué? Mira, hasta que yo no ponga mis manos en sus heridas, hasta que yo no meta mi mano en el costado, entonces no voy a creer. Es interesante porque después de eso, Jesús se les apareció nuevamente y Tomás estaba con ellos. Me encanta pensar esto. ¿Por qué no lo descartaron? A Tomás le habían contado, le habían dicho lo que habían visto, sin embargo, él no creyó. Pero la comunidad, los discípulos, sus amigos no lo descartaron. Le dijeron, no sabes que eres un hereje. Sal de aquí, no, tienes que creer, ya.
Tomás hizo las preguntas difíciles. Tomás dijo, ¿sabes qué? Yo voy a meter mi mano, voy a ver quién es, para saber quién es. Quiero meter mi mano en sus heridas, en su costado. Es como que Tomás está haciendo las preguntas difíciles. Sin embargo, Jesús, cuando se le aparece y le dice, ok, ¿quieres conocerme? ¿Quieres saber si esto es real? Entonces ven. Pon tus manos en mis heridas. Esa es la invitación que Jesús te hace hoy. Mira, porque puedes cerrarte y decir, no, sabes que esto yo no lo creo. Y quizás tomes una posición en la que estás completamente cegada al mensaje de Jesús, no quieres saber nada de él, quizás porque viviste una experiencia que de alguna manera te hizo huir de acerca de él. Pero mi amigo, el día de hoy no estoy aquí para reprimirte, no estoy aquí para que salgas huyendo, estoy aquí para que, al igual que yo, si en algún momento tuviste tus dudas y tus preguntas, Jesús te dice, hey, puedes poner tus manos en mis heridas. Si vas a averiguar, si estás en un momento de incredulidad, pero abres tu corazón a averiguar si realmente lo que te estamos diciendo, lo que dice la Biblia es cierto, estoy seguro que te vas a encontrar con Jesús. ¿Por qué? Porque es real. Porque es real. Así que eso es todo por hoy. Te invito a que puedas descubrir las huellas del Maestro en lo que está aquí, en lo que tenemos como palabra de Él, su Biblia. Y hay bastantes artículos que hablan acerca de Él y podrías también averiguarlo. Pero siempre con un corazón dispuesto a abrir tu mente, abrir tu corazón. Nos vemos el siguiente viernes. Te envío un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.